La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Y nos encontramos con el ex ministro de Economía, Alex Contreras, que ha dado una excelente conferencia en esta conmemoración. La pregunta que queríamos hacerle es muy simple. Nos ha dicho que hemos llegado a una especie de límite para crecer. Tenemos ciertas deficiencias, ciertas debilidades para seguir creciendo como antes. ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Qué nos falta? Hoy hablaba... Hiciste una lista ahí, en primer lugar me sorprendió que pusiste ahí innovación, ciencia, tecnología, en primer lugar. Sí, sin duda, creo que el gran reto que van a enfrentar los economistas y los hacedores de política económica va a ser cómo revertir la tendencia a la desaceleración de la economía peruana. La capacidad de crecimiento se ha reducido. Sin embargo, hay también enormes oportunidades que pueden ayudar a darle un impulso al crecimiento económico del país. Hablábamos, por ejemplo, del impulso a la infraestructura, el desarrollo de proyectos emblemáticos, lo que va a generar el puerto de Chancay. Y en ese sentido, si bien los retos son grandes, las oportunidades también son enormes, y como lo mencionaba en la presentación, la única forma de crecer de manera sostenible es impulsando el capital humano, la ciencia, la tecnología, la eficiencia de los mercados, y creo que ese va a ser el gran reto. Esta semana de celebración en la Facultad de Ingeniería Económica también ha sido una semana de reflexión. Justamente creo que ese es el rol que tiene que retomar la universidad, ser un centro de discusión y de elaboración de propuestas para atacar los problemas esenciales del país, así que espero que la conferencia haya permitido generar más preguntas que respuestas. Muy bien, pero justamente respecto al puerto de Chancay, es un gran medio para exportar, pero ¿qué cosa vamos a exportar? Vamos a seguir exportando materias primas. Sé que actualmente ya se ha abierto un poquito hacia los productos agrícolas, pero siempre exportamos solamente frutos, no hay transformación. ¿Qué está pasando? Capital humano, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué hay esa resistencia para abrirnos al conocimiento en el Perú? ¿Es cultural? En la charla hablamos del impulso que necesitamos darle a la manufactura, es decir, mantener la minería, la agroexportación como sectores importantes, pero también diversificar nuestra matriz productiva. Y en ese sentido sí había algunos avances importantes, sobre todo en lo que respecta al impulso a la industria naval. Yo creo que la consolidación de un eje del Perú, Chancay, Callao, como un eje portuario, puede también nutrirse o ampliarse con el impulso a la industria naval, la creación de zonas económicas especiales. Justamente lo que necesitamos ahora que el país va a tener una mayor capacidad de exportación es tratar, uno, de generar inversión, de impulsar sectores claves para el crecimiento, pero también conectar mejor al país. Hablábamos, por ejemplo, en la Amazonía, 62% de los... Somos un país amazónico. Que no tiene que deberíamos pensar en las salidas hacia Chancay para darle valor a los productos y seguir diversificando la economía. Yo no diría de un tema cultural, yo hablaría más bien de un tema de abandono de las políticas públicas que ayuden a impulsar un desarrollo industrial, pero se ha empezado, creo que con buen pie. Ya, como lo mencionaba en la conferencia, la consolidación de la industria naval está tomando forma. Ya CIMA, la empresa pública local, ha firmado un convenio con Hyundai Heavy Sport, la productora del astillero de barcos más grande del mundo. Y así tenemos que seguir impulsando otros sectores en donde el Perú es competitivo, el sector textil, por ejemplo, el sector metalmecánica, y sin, digamos, afectar la minería, la agroexportación, generar estos nuevos polos de crecimiento. La posibilidad de la industria petroquímica también es un elemento clave que está ahí, que necesita de algunos aspectos legales para salir adelante, pero lo más importante, Modesto, es que tiene que haber una ruta, ¿no?, hacia dónde ir. Y ahí decía de planificación, ¿no? Así es. Justamente hablamos de la necesidad de retomar la planificación como herramienta para impulsar el desarrollo y evitar justamente estos enfoques solamente sectoriales, ¿no? La visión tiene que ser una visión global, una visión económica, una visión sectorial, pero sobre todo territorial, que permita
en el caso particular de la infraestructura, poder planear la infraestructura, hacerla que sea más eficiente. La evidencia, hace poco un estudio del Banco Mundial mostraba cómo en el Perú ha habido sobreinversión en algunas zonas no tan eficientes y subinversión en las zonas de mayor potencial económico. Creo que estamos en la ruta correcta, se están dando cambios, pero necesitamos dar este impulso. Y al final yo hablaba de los grandes riesgos que enfrenta el país, nuestra economía, el cambio climático, los conflictos geopolíticos, la posibilidad de una nueva pandemia, pero también los retos que supone la inteligencia artificial. Entonces, esa es una revolución en la que el Perú no se puede quedar al margen. Yo saludo por eso la decisión de que se haya creado esta carrera de inteligencia artificial en la UNI, y es la revolución a la cual debemos nosotros debemos impulsar y ser parte de ella, al menos en la región. Bueno, en conclusión, tus palabras me hacen pensar que el Perú es un país de oportunidades en este momento, a pesar que hay indicadores que preocupantes, como el hecho que señalabas que tenemos, digamos, la parte industrial prácticamente la misma que hace 100 años, pero hay esperanzas, un poco que... Sí, lo decía el otro día Modesto en un tuit. Si tú ves la participación de la manufactura, de la industria en el PBI, es exactamente 13%. La misma participación que teníamos hace 100 años. En los últimos años, la tendencia hacia la desindustrialización ha crecido, ha caído la participación de la industria, hemos perdido competitividad, y eso requiere de acciones urgentes, de acciones inmediatas, de acciones inteligentes. Lo de la industria naval creo que es un buen ejemplo de que, coordinando bien el sector público, privado, los diferentes ministerios con agenda de largo plazo, podemos sacar adelante políticas efectivas para el país, pero no va a ser suficiente. Tenemos que pensar, por ejemplo, en otras industrias, la petroquímica, el hidrógeno verde, en materia de otros sectores más avanzados, la inteligencia artificial, las impresiones 3D. Entonces, pero eso, el tener una estrategia comprensiva no va a ser posible si es que no mejoramos las herramientas de planificación. Finalmente estamos en la Universidad de Ingeniería, tu universidad y la mía, y hablando de conocimiento, de ciencia y tecnología, tengo la impresión que la UNI no está recibiendo el apoyo que requeriría un país que desea hacer lo que tú estás pensando, ¿no? Crecer. ¿A qué me refiero? Los estudiantes que ingresan acá después de un tremendo examen muy competitivo, pues una gran cantidad, si no la mayoría, y también se habló en la conferencia, emplea 4 a 5 horas diarias de transporte. Hay chicos que viven en Manchay, o Villa El Salvador, Ancón. No se puede tener profesionales bien preparados perdiendo 5 horas de viaje. ¿Por qué es que el Estado no invierte en la Universidad de Ingeniería con una gran residencia para por lo menos 1000 muchachos? Yo creo que son políticas que se pueden financiar. De hecho, el presupuesto de las universidades creció significativamente este año. Pero hay que trabajar. Dices que eso es importante, ¿no? No, o sea, es fundamental. Por eso justamente durante mi gestión nosotros le dimos un presupuesto para la universidad. Y ahí hay dos temas. Uno, el seguir invirtiendo en investigación, en darle las facilidades a los estudiantes, a los investigadores, para que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones, pero también tú has tocado un problema esencial que tiene que ver con la conectividad y la congestión que tiene el país en este momento. Se necesita un shock de inversiones en ciudades altamente congestionadas como Lima, por ejemplo, en donde prácticamente el desplazarse de un lugar a otro te puede tomar ida y vuelta entre 2 o 3 horas, o incluso llegando a 4 o 5 horas, lo cual pues no es una pérdida absoluta de recursos, no es capital humano que se pierde en los diferentes, en medio de la congestión. Esas horas podrían estar dedicadas a más estudio, a la producción, y ahí creo que se puede avanzar en dos frentes. Uno, proveer más infraestructura en las universidades, como lo mostraba, hay espacio fiscal para hacerlo, y lo segundo es mejorar la conectividad,
reducir la congestión, y eso requiere de obras de infraestructura que permitan justamente reducir estos costos de transporte, porque al final, si lo ves del lado del estudiante te demora pues 3, 5 horas, pero si lo ves del lado del trabajador, se pierden oportunidades, claro, de desarrollar mercados, y por eso yo creo que la UNI, con las diferentes facultades que tiene, puede ser el referente que el país necesita en materia de liderazgo, en materia de propuestas tanto económicas, tecnológicas, en materia de infraestructura. Así que espero que esta semana sea también una semana de unión, es una semana de celebración a nivel de la Facultad de Ingeniería Económica, pero también necesitamos, y eso venía en alguna de las discusiones, generar sinergias entre facultades, maestrías conjuntas, ¿no? Claro, colaboración, eso es muy importante. Ahora, en esta facultad, tu facultad, se está aprobando, me parece, ya la nueva carrera de Ingeniería Política, ya, y tú has mostrado que la política también influye. Hablando de Karl Popper, ahí el rector hablaba de que hay pues la economía y la política. ¿Cómo ves la política actual después de que saliste de esta responsabilidad? ¿Qué está pasando? Hay un caos tremendo. Yo lo veo modesto más bien con esperanzas. O sea, yo he podido cotejar que asumiendo cargos de responsabilidad, que la política le puede cambiar la vida a la gente. Lo que necesitamos más bien es mejorar la calidad de nuestros políticos. En ese sentido, tener políticos informados, ya sea pues a través de la carrera de ingeniería política u otras carreras importantes, puede ayudar a profesionalizar esta carrera que para mí es fundamental. No puede haber una política pública efectiva sin, digamos, sin consensos políticos. No puede haber un cambio estructural, una nueva dirección de un país si es que no se logran esos consensos. Y a pesar del ruido político, que yo estoy de acuerdo en lo que dices, ha hecho mucho daño en los últimos años, en los últimos 5 años en particular, creo que yo lo veo con esperanza, lo veo como una oportunidad, y espero mucho de los futuros egresados de esa carrera que puedan aportar al país, ¿no? Que realmente se necesitan políticos bien formados y buenos políticos. ¿Y te interesa meterte en política a ti en el sentido militante, partidario? No, yo siempre he sido un técnico que me tocó asumir mi labor política, y ahora estoy realizando mis labores como economista en el Banco Central y como profesor acá en la Facultad de Ingeniería Económica. Muchas gracias, Alex. Ha sido el ex ministro de Economía, Alex Contreras. El Perú necesita educación, ciencia, tecnología, planificación, mejor uso del territorio. Somos un país amazónico. Todas esas cosas he aprendido y otras de tu conferencia. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Modesto. Con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.